¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos al taller de fundamentos y rutas de cada uno de los módulos en SAP. Bien, esa sería la agenda que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a revisar, no, primeramente, por qué las empresas solicitan, en ese caso, el sistema SAP. Ya, también para aquellos que no conozcan el sistema SAP o sea nuevo este sistema, también vamos a tratar algunos aspectos básicos iniciales del sistema SAP, ¿no? Tales como conceptos, la navegación en SAP, cuáles son los módulos y también vamos a ver algunos procesos de abastecimiento, ¿correcto? Yo me presento, mi nombre es Roger Rubio, soy consultor senior SAP de la carrera de Ingeniería Industrial. Tengo actualmente una especialización en la cadena de suministro. También estoy especializado en lo que es el módulo de MM, de SD a nivel de SAP. Actualmente estoy laborando en la empresa Grupo Evin, cual brinda soluciones a diferentes empresas. Y dentro de estas empresas que hemos estado trabajando, sería el Grupo Gloria, de Química Suiza, de Intetel Pharma, Química Móvil, Paramonga, entre otras muchas empresas. Algunos de los logros que hemos estado trabajando es la implementación de interfaces entre SAP con programas u otros sistemas no SAP, por ejemplo WMS de Oracle, B2B, un portal de proveedores, la implementación de guías de rendición electrónica, entre otros. Entonces, ¿qué es SAP? SAP es un ERP. Un ERP es un sistema de planificación de recursos empresariales. En el mundo existen muchísimos ERPs, por ejemplo, está Oracle, Microsoft Dynamics, Odoo, Softland, entre otros muchísimos más que seguramente existirán en el mercado, tanto con posicionamiento global como también aquellos ERPs nativos, quizás a medida que se implementan para algunas empresas o corporativos. Entonces, un ERP es un sistema que integra todos los diferentes procesos o áreas de una empresa y de esta manera permite crear un flujo de información entre los diferentes departamentos. Así, cuando un usuario genera de repente un pedido de ventas, puede tener a la mano la información si hay suficiente stock. Y en caso que no haya un suficiente stock, se puede iniciar un nuevo abastecimiento interno, sería una fabricación, para poder cubrir esa demanda. Y sabemos que al momento de producir, al momento que vamos a realizar una fabricación, necesitamos de componentes, necesitamos de recursos. Entonces, estos recursos también son validados en línea en el sistema, todo está integrado dentro del ERP, para poder, en todo caso, si no hay la cantidad suficiente de materiales, en todo caso iniciamos un proceso de abastecimiento. ¿Ok? Entonces, toda esa información, toda esa integración se da porque se trabaja dentro de un ERP. Las ventajas de un ERP serían que brinda una mayor productividad al tener acceso a diferente información. Se pueden agilizar las diferentes gestiones y o procesos de los diferentes corporativos. También mejora la información estratégica. Al tener la información histórica, tanto de compras, de ventas, se pueden ir realizando o armando diferentes, en este caso, flujo de trabajo, ¿no? Estrategias. Si puedo revisar la parte de ventas y la parte de producción, puedo armar de repente mi SOP, mi MPS, mi plan maestro de producción, puedo armar mi planificación de compras. Entonces, hay una mejor toma de decisiones al tener una integración entre la información. También generación de informes acelerada. Puedo hacer cruces de información entre los diferentes departamentos o áreas para poder trabajar con análisis más precisos. A nivel de ERP, también se brindan diferentes soluciones. Si nos enfocamos en SAP, SAP también brinda la generación de informes a través de SAP Fiori o SAP Analytics Cloud, el cual muestra historias o dashboards para la presentación de los diferentes reportes. Riesgos más bajos. En este caso se evita la duplicidad de materiales o de cualquier documento o dato maestro que pueda generar algún desperfecto o información errónea en el sistema. Al trabajar con un solo ERP, la información se registra de forma unívoca y de igual manera queda una trazabilidad para futuras auditorías. TI más simple, al trabajar con un solo sistema, en este caso, debemos contar con un equipo altamente capacitado, en este caso, para brindar el soporte necesario a este ERP. Pero necesitaríamos solamente un equipo especializado en un software, una herramienta.
y no de repente dos, tres o cuatro equipos para que brinden soluciones a cada una de las diferentes herramientas. Porque en algunos casos sucede que tenemos un sistema de producción, ¿no? Otro sistema de ventas, otro sistema de repente de contabilidad, que no están integrados. Me nerviosea, ¿no? Hay que cambiar. De verdad. Y en estos casos puede generar de repente que necesitemos soporte para cada uno de esos diferentes ERPs. En cambio acá es el TI o la tecnología de la información mucho más simple, mucho más sencillo, ¿no? La agilidad mejorada al contar con ERP, en este caso SAP, siempre SAP está innovando, SAP está lanzando nuevas herramientas o aplicaciones en el mercado y eso también lo pone en conocimiento para que pueda ser contado por los diferentes usuarios en sus páginas oficiales. Entonces, pone a disposición diferente información para que el usuario pueda conocer las nuevas tendencias del mercado o qué productos nuevos está lanzando, qué productos está actualizando quizás, o qué productos deja de actualizar y ya lo deja a criterio del uso de la empresa. Hay productos que SAP genera como nuevos, hay productos que los actualiza con nuevas versiones y hay productos que ya SAP considera que no necesita una actualización y ya deja de vender actualizaciones o versiones nuevas, pero sigue estando en su catálogo de productos porque hay una demanda de quizás algunos clientes que lo utilizan, ¿no? Entonces siempre SAP está innovando en esa parte de mejoras, siempre está buscando una mejora continua. Y, entonces, ¿qué es SAP? Ya sabemos que SAP es un ERP. Ahora, profundizando netamente en lo que es SAP o SAP, sería sistemas, aplicaciones y productos. ¿Ok? SAP es una empresa alemana, SAP SE o SAP SE, es una empresa alemana, la cual fue fundada en 1972 en la ciudad de Wolfsburg por cinco ex trabajadores de IBM, ¿no? Y nos dice acá que es un sistema ERP, que sabemos, las años anteriores, que es un ERP, la cual tiene como finalidad administrar de manera integrada las principales áreas de una empresa, tales como el área logística, ¿no? SAP cubre esas diferentes necesidades del área logística, del área de producción, del área de mantenimiento, del área contable, financiero, del área de recursos humanos y muchos más. Muchas áreas más también cubre en este caso. Ahora, en este caso, ¿por qué solicitan SAP las empresas? ¿Por qué las empresas solicitan SAP? Pues aquí tenemos la importancia del manejo de SAP, ¿no? Sabemos que más de 120 países en el mundo utilizan SAP, ya sea como herramienta principal o utilizan uno de los productos SAP para complementar su principal ERP. Y esto posiciona a SAP como el principal ERP en el mundo, como el ERP más utilizado por las empresas en el mundo y empresas líderes en el mercado. El mercado SAP tiene una tendencia agigantada de crecimiento, cada vez son más y más las empresas que incorporan este software a su sistema de gestión. Esto porque nuevamente resaltamos la parte de la innovación en SAP. Entonces, SAP, por la parte de S/4HANA, ¿no? Que es la última versión de SAP, el S/4HANA, ha realizado actualizaciones en lo que es SAP Fiori, en lo cual trabajamos también en los cursos, la versión de SAP Fiori, las últimas versiones. Entonces, ¿cuál es una de las ventajas que tiene SAP Fiori? Para iniciar, SAP Fiori es una filosofía de diseño que permite al usuario tener una experiencia al momento de trabajar o hacer diferentes gestiones. Entonces, SAP Fiori se enfoca en que el usuario pueda realizar sus diferentes actividades en el menor tiempo posible y con la mayor sencillez posible. Porque sabemos que en este caso, en la parte de SAP GUI, que es el ERP tradicional por el cual ingresamos, cuenta con muchos pasos que realizar, de repente muchos campos, ¿no? Por ahí de repente los que han utilizado SAP en algún momento se han dado cuenta que yo creo un material y de 100 campos utilizo de repente 20. 80 no lo hemos utilizado porque no se necesita para el negocio quizás, ¿no? Entonces, en ese sentido, el SAP Fiori se puede alinear de acuerdo a la necesidad o funcionamiento que va a realizar el usuario.
permitiendo personalizar todo ese área de trabajo. Otra de las grandes ventajas que tiene SAP Fiori es que se deja la dependencia de trabajar desde un dispositivo, una laptop o una PC de escritorio, ¿no? Sino que trabajamos con diferentes dispositivos que tengan conexión a Internet, ya sea un móvil, ya sea una tablet, o inclusive desde un smartphone podemos trabajar sin ningún problema. Porque sabemos que en este caso ha habido un gran crecimiento en cuanto a las adquisiciones de dispositivos móviles, ¿no? Si vamos unos años hacia atrás, en este caso en el 2009, el 5% de la población mundial poseía un smartphone. No era muy asequible en ese caso tener un smartphone, un teléfono, un móvil. Pero ya en este caso, unos años después, 2014, creció a un 22%. Y hoy en la actualidad, más de 2.000 millones de personas tienen presencia en las redes sociales, tienen acceso a los diferentes dispositivos móviles, cuentan con conexión a Internet. Entonces, esto nos da a entender que el acceso a Internet ha tenido un gran crecimiento, y no solamente a través de las PCs, sino a través de los dispositivos, a través de los smartphones. Entonces, es por eso que SAP Fiori ya deja esa dependencia de trabajar únicamente con la PC o con enlaces web, también era posible, sino netamente se puede trabajar con el Launchpad directo de SAP Fiori, puedes trabajar tus creaciones de pedido, tus creaciones de venta, de repente si estás en campo, estás en planta, puedes revisar en tu smartphone si se ha generado algún pedido, si tienes que realizar alguna actualización, alguna aprobación, ¿no? Como gerente, como jefe, revisas y ingresas la información. Si de repente estás de viaje, quieres ingresar la información de las gestiones de viaje en SAP Concur, también lo puedes hacer a través del móvil. Entonces, SAP brinda esta solución, además de de las diferentes soluciones en la nube que se van presentando en el día a día, ¿correcto? Acá también nos dice, según Experience IT, este incremento del uso de este ERP viene acompañado de grandes necesidades de las empresas para contratar consultores SAP. Hay algunas empresas que utilizan SAP, por ejemplo, acá tenemos a Belcor, tenemos a Level, Essica, Saison, Ripley, Telefónica, Jambal, Bacus, entre otras muchísimas empresas más, tanto a nivel nacional, ¿no? como a nivel mundial. ¿Ok? Pues avanzamos a la siguiente lámina. Continuamos con esa dubitativa en este caso de por qué las empresas solicitan SAP. Acá tenemos un pequeño análisis que se ha desarrollado de acuerdo a diferentes encuestas, en este caso de los diversos alumnos que han participado, entre otras empresas que han sido encuestadas también. Y hemos obtenido que el 50% solicita este software en sus instalaciones para resolver problemas de procesamiento de pedidos. En algunos casos, empresas, corporativos, necesitan solamente el sistema SAP para ciertos procesos o cierta gestión, no para utilizarlo en un 100%. Por ejemplo, hay empresas textiles que trabajan ya desde hace muchos años con su sistema textil, pero para la parte contable y de compras utilizan el sistema SAP, lo cual también es válido. SAP puede trabajar sin ningún problema con cualquier otra aplicación o sistema no SAP. Entonces, estas empresas adquieren, ¿no? El sistema SAP para poder dar un seguimiento a sus pedidos, pedidos de compra, a sus contratos marcos, a sus planes de entrega, a sus licitaciones, entre otros diferentes documentos contractuales que se realicen en el departamento de compras. Entonces, si las empresas solicitan en ese caso el uso de SAP, también vamos a necesitar personal que esté capacitado en el uso de SAP. Es por ello que un comprador, si desea ingresar a una empresa que está trabajando con SAP, lo ideal sería que también tenga conocimientos en el sistema SAP, que sepa cómo generar una solicitud de pedido, ¿no? Que es un documento básico, es uno de los primeros documentos que se debe tener en cuenta al momento del aprovisionamiento. Entonces es fundamental que conozca cómo generar una solicitud.
También cómo poder abastecer las diferentes necesidades de los departamentos mediante la creación de un pedido en el sistema SAP. Tener identificado cómo obtener un reporte, un análisis de estos pedidos que va generando y demás actividades que se tornen en el día a día para este comprador. 38% nos dice resolver errores y evitar datos duplicados. En este caso, SAP brinda información bajo una estructura organizativa, el cual se maneja a través de un mandante, sociedad, centro, almacén. Y a su vez tiene la gestión de datos maestros, los cuales son registros que se asocian a esta estructura. Y de esta manera se registra un dato maestro, por ejemplo, un material, de forma unívoca. Y así evitamos datos duplicados. Al momento de registrar un proveedor en la transacción BP en S4HANA, en la Business Partner, yo ingreso un número de NIF, un número de identificación fiscal. Dependiendo del país, se asignará el TIP. Entonces, este NIF permite registrar de forma única a este proveedor, porque ya no puedo registrar otra vez a este proveedor, porque ya no voy a poder ingresar el mismo RUC. SAP va a validar que ese RUC, si estamos acá de Perú, ya está ingresado. Entonces no lo voy a poder registrar nuevamente. SAP me va a decir que ya se encuentra registrado. Si yo quiero ampliarlo de repente para el uso en otras sociedades, en otras empresas del corporativo, sí lo puedo hacer sin ningún problema. Puedo ampliar el uso de ese proveedor. Si lo quiero bloquear, también puedo hacer diferentes gestiones para ese proveedor. No puedo indicar como interlocutor si de repente va a haber alguna intervención por un interlocutor comercial, ya sea un operador logístico, puntos de entrega, puntos de devolución. También lo puedo gestionar, pero bajo la única información o bajo el único dato maestro de ese código de proveedor. Y puedo hacer toda esa gestión. En este caso, se denomina como socio comercial. ¿Okay? Esa es la última actualización en el S4HANA, ¿no? Dado que había algunas diferencias, en este caso, en el R3. Entonces, con esa actualización o la última versión, se evita también errores duplicados o quizás informaciones diferentes entre proveedores y clientes. Que sabemos que un proveedor también puede ser un cliente. Entonces, con el Business Partner, asociamos la gestión de cliente a un único código como socio comercial, pero brindamos el rol o la función de cliente también. ¿Ok? 54% integración de procesos. El sistema SAP nos permite trabajar de una forma muy ágil la gestión de información. Yo puedo, a nivel usuario, armar un reporte personalizado. En el sistema SAP se conoce como una query y es bastante práctico, bastante sencillo. Y puedo integrar información en mi reporte de diferentes módulos o diferentes departamentos. De repente quiero descargar un reporte de cuentas bancarias de mis proveedores, no por una solicitud de gerencia, de repente por un seguimiento de tesorería. Si por reportes estándares a nivel de usuario, no llegaríamos a esa información. Entonces, lo que se puede hacer es generar un reporte personalizado donde ingresemos ciertos códigos de tabla para poder traer esa información y mostrarlo en un único reporte, ya consolidando todos los datos que necesitamos. Puedo agregar mucha más información, no solamente de cuentas bancarias. Podríamos agregar condiciones de pago, podríamos agregar de repente grupos de tesorería, ¿no? Si necesito descargar de repente todos los teléfonos de contacto, también lo puedo realizar sin ningún problema, porque tenemos en este caso acceso a los diferentes módulos donde se incorpora esta información. Porque cuando se crea un proveedor, por ejemplo, o un material, cuando se crea un material, no solamente se va a registrar información de compras, ¿no? No solamente le voy a indicar el comprador que va a estar asignado a ese material. Voy a ingresar mucha más información. Si ese material se va a vender, tengo que ingresar información de ventas. Si ese material va a ser ingresado a un almacén, tengo que ingresar también información de almacén.
Si va a existir alguna planificación para ese material, vamos a ingresar también la información de la planificación de necesidad para los diferentes abastecimientos para ese material. Si lo voy a fabricar, de igual manera. Entonces, un registro en el sistema SAP abarca mucha más información de quizás donde se va a trabajar. No sé, el material lo voy a usar en compras, pero va a abarcar información de otros departamentos para poder revisar mi aprovisionamiento, mi ciclo de compra. ¿Ya? Y eso es posible porque está en un sistema integrado. Luego tenemos 58% obsolencia de hardware o software. Y esto suele pasar, ¿no? A veces algunos corporativos suelen utilizar ciertas hojas de cálculo para el seguimiento de sus actividades en el día a día, ¿no? Pero ya cuando la empresa crece, se va expandiendo, va teniendo un posicionamiento ya considerable en el mercado nacional o internacional, ya necesita que se integre la información. No solamente quizás tener un seguimiento del inventario o tener una hoja de cálculo con los pedidos del día. Yo necesito tener una información precisa a la mano y que esa información no se guarde quizás en algún dispositivo o en alguna nube, ¿no? Sino netamente que se almacene en un servidor donde se pueda ingresar con usuario y contraseña también para poder proteger esa información y también donde se pueda tener una trazabilidad de qué usuarios modifican esa información para tener en cuenta cuáles son los diferentes cambios que van realizando los usuarios, ¿no? Si se crea un pedido, puedo tener la trazabilidad de quién creó un pedido. Si se realizó una salida de mercadería, puedo tener también ahí la trazabilidad de quién realizó esa salida de mercadería. Entonces, todo ese seguimiento, toda esa gestión lo puedo obtener gracias a este software, ¿no? Y también el hardware para el sistema de rendimiento y performance de las actividades del día a día. Y tenemos 35% reducir inventario excesivo. Al tener una correcta trazabilidad de lo que tenemos, al tener una correcta visión de lo que tenemos en stock, puedo saber correctamente qué mercadería no está teniendo una alta rotación. También puedo tener o integrar diferentes esquemas de cálculos para la salida de los lotes, ¿no? Si yo sé que tengo ciertos productos que están próximos a vencer, en ese caso puedo implementar una salida de mercadería de tipo FIFO, ¿no? Primero en expirar, primero en salir, para que no nos quedemos en este caso con productos quizás vencidos. Hay algunos productos bajo el escenario comercial que tienen una fecha de vencimiento de 15 a 20 días. Es bien corta la vida útil de esos productos, ¿no? Sobre todo los comestibles que son puestos en los diferentes supermercados, ¿no? Ahí no podemos de repente tomar la decisión de revisar recién un reporte, ponernos a analizar de acá 2, 3 días, porque ya son días que va descontando de la vida útil de ese producto. Se necesita que apenas esté producido el producto, ya esté saliendo y que continúe, en este caso, bueno, una cadena de frío para conservar ese producto. Y para eso ya tenemos todo un esquema de cálculo y si se completa con la parte de EWM, que es la gestión de almacenes, en S/4HANA, de SAP, podemos realizar esta actividad mucho más rápido, dando con la ubicación y el picking más de forma efectiva y gestionando la salida de ese producto. ¿Ok? De esta manera reducimos el inventario que quizás se eche a perder. También para el abastecimiento de compras. En algunos casos, ¿no? Algunas empresas no tienen muy claro cuál es la cantidad de stock que tiene. Y esto porque a veces sucede que el almacén, no voy a pensar que de repente cuando son almacenes pequeños tienen ese problema. Por el contrario, cuando son almacenes muy grandes, se dificulta tener un monitoreo.
si yo no tengo implementado la solución de gestión de almacenes, se hace muy difícil saber lo que tengo en almacén. Porque en este caso, mediante el sistema SAP tenemos el módulo MM que cuenta con el módulo IM para hacer las gestiones de materiales. Pero si trabajamos con almacenes muy extensos, como en el caso de Grupo Gloria, en el caso de Ranza, de Alicor, necesitamos complementarlo con el módulo de EWM para contar con muchos más niveles de ubicación para esta mercadería y además poder realizar las diferentes órdenes de trabajo para el realizamiento de estos productos y de esta manera realizar las entregas, salidas y el monitoreo, que también es clave, el monitoreo a través de este módulo. ¿Ok? Entonces es muy importante contar con estas soluciones. ¿Ok? Tenemos ahora los módulos e impacto en el sistema SAP. Estos serían los módulos principales del sistema SAP. Contamos con los módulos logísticos, tenemos acá de color verde. Estos serían algunos módulos, ¿ya? Tenemos el módulo de SD, el cual se encarga de las ventas y distribución. Ahí está incorporado la parte comercial de la empresa, la parte de expedición, por lado de la distribución. También hay el personal que realiza el alistamiento, el picking, la programación de transporte. Este módulo se puede complementar también con el módulo de TM, que es la gestión de transporte, para hacer la asignación de rutas o el tracking respectivo. El módulo MM se encarga de la gestión de materiales, de los diferentes aprovisionamientos, ya sea en este caso aprovisionamiento de materiales o servicios. Se encarga en este caso de cubrir todas las necesidades de abastecimiento de la empresa corporativa. También se encarga de la gestión de mercadería, se pueden realizar traslados, se pueden realizar traspasos, cambios de estatus de la mercadería. En el módulo EPP se encarga de la planificación de la producción a través de las diferentes estrategias, ya sea a través de un MPS, un SOP, un MRP. Podemos direccionar las estrategias de fabricación y también consolidando la información con el módulo SD. ¿No? Ahí podemos armar un SOP consolidando los pronósticos de ventas bajo ya las direcciones del área de ventas. Podemos validar la capacidad productiva y de acuerdo a esto podemos plantear las necesidades primarias de fabricación. Y así podemos alimentar el SOP para que cuando se pase al MPS, que es el plan maestro de producción, tengamos en claro qué es lo que vamos a fabricar, ¿no? Cuánto es lo que vamos a fabricar y cuándo se va a realizar la fabricación. ¿Correcto? Y así tenemos otros módulos, otros principales módulos que complementan a este sistema. Acá podemos observar los módulos de SAP. Estos serían algunos módulos los que se utilizan en el día a día, ¿no? Por parte de las empresas. Como les había comentado, tenemos el módulo de SAP MM, el cual admite la gestión de materiales para la planificación y el control de estos materiales, ¿no? En diferentes ciclos de compras o entrada de mercadería. El módulo de finanzas permite la integración de finanzas con otros módulos, garantizando una visión real de los movimientos logísticos. Entonces, si nosotros realizamos una compra, un proceso de abastecimiento, eso es lógico que el proveedor nos va a emitir una factura. Cuando se entregue la mercadería, nos va a emitir una factura. Entonces, esa factura tenemos que ingresarlo en el sistema SAP. Y al momento de ingresarlo en el sistema SAP, se va a generar una cuenta por pagar, ¿no? Que posteriormente tiene que ser compensado por el área de tesorería. ¿Ok? Tenemos el módulo IPP, también especializado, es una solución especializada, enfocada en ofrecer soluciones de operaciones, netamente, ¿no? Netamente del área productiva, para la automatización e integración del desarrollo de la fabricación de productos, ¿no? De acuerdo a las necesidades o el core de cada corporativo. En SAP SEO
control. Este módulo se ocupa de los costes por productos. Este módulo se encarga de la asignación de costes, de la asignación de centro de costes para diferentes departamentos o abastecimientos. Y de esta manera, cuando se realiza un abastecimiento, quizás para una imputación directa a un centro de costo, este costo logístico de adquisición va a afectar el presupuesto asignado a este centro de costo. Y luego tenemos el módulo de SAP SD, el cual se encarga de las operaciones comerciales para las generaciones de pedidos de ventas referente a nuestros diferentes clientes, ¿no? Que en sí es la base de todo negocio, ¿no? Todo negocio en este caso se alimenta mediante las ventas. Entonces, esta es la parte importante también de la gestión empresarial. Entonces, todo el seguimiento desde la creación de una consulta, desde que nos consultan o inclusive desde la oportunidad que se plantea, ¿no? Cuando se obtiene una oportunidad para un posible cliente, ya se puede registrar esa información en el sistema SAP. ¿Ves? Se pueden crear oportunidades dentro del sistema SAP o registrar las oportunidades que se han creado o se han dado en el sistema SAP. Las consultas que hacen nuestros clientes o quizás clientes, ¿no? Porque han visto que eso es un anuncio o llegó un correo y nos están contactando, también se pueden registrar en el sistema SAP. Las cotizaciones que hacemos a esos clientes de igual manera. Entonces, toda esta información se puede registrar en el sistema SAP y yo puedo tener una trazabilidad, un seguimiento de la gestión de todos estos documentos. Entonces, puedo tener ahí diferentes indicadores y saber cuántas oportunidades quizás se han convertido en pedidos. Porque uno es conseguir la oportunidad, de repente por ahí vieron o llegué a contactar con alguna empresa, ofrecí mis productos, pero quedó ahí. Entonces, no llegué a cerrar esa oportunidad importante que se brindó. Lo real es que nos presentemos, ¿no? Las empresas se dé a conocer quizás a otros corporativos, creando oportunidades y estas oportunidades también se consoliden como pedidos y después realizar un procedimiento de entrega. Ahora, parte de la gestión también es el proceso de entrega. No acaba en este caso la relación comercial con la generación de un pedido, sino también con la entrega. Hay que cumplir en este caso con los plazos de entrega y bueno, para eso también dentro del sistema SAP se cuentan con diferentes procesos o transacciones para el monitoreo de estas entregas para que se realice una relación comercial muy buena y de esta manera los clientes nos puedan seguir contactando en el futuro, ¿no? De repente ya cerrar contratos en marcos para el abastecimiento en un periodo determinado. ¿Ok? Luego tenemos un ambiente de SAP o los ambientes de SAP. SAP cuenta con tres ambientes, que es desarrollo, calidad y producción. ¿Correcto? En producción están trabajando en este caso los usuarios ocasionales, los usuarios de tipo ocasional. ¿A qué hace referencia en este caso el ambiente de producción? El ambiente de producción es el ambiente real, donde está la información real de la empresa. Si yo creo un pedido de compras en este ambiente, indicando con fecha de entrega para mañana, entonces mañana a primera hora mi proveedor ya está en la puerta para entregar la mercadería. Es información real que se crea. Pero si yo creo un pedido en calidad con fecha de entrega para el día de mañana, no va a llegar ningún proveedor el día de mañana, porque es información de pruebas. Entonces, en el área de producción están los usuarios ocasionales, ¿no? Los usuarios que utilizan en este caso el sistema SAP como herramienta para la gestión de sus actividades en el día a día. Entonces, los compradores tienen en este caso diferentes métodos o estrategias de negociación con los proveedores, ¿no? Entonces, de repente pactan diferentes reuniones, diferentes seguimientos para obtener los mejores beneficios contractuales en la generación de su pedido.
Y al final, cuando se consolida la información, ya cuando se llega a un acuerdo, esta información se va a registrar en el sistema SAP. Entonces, ellos están utilizando el sistema SAP para registrar el documento que valida la generación de la orden de compra, ¿no? El documento ya con carácter legal que va a ser enviado al proveedor, ¿correcto? Y de igual manera para la gestión o seguimiento de ese documento. Entonces, un usuario de tipo ocasional utiliza el sistema de forma rápida, busca que el sistema sea lo más simple posible, busca que el sistema tenga una fácil navegación, ¿correcto? Tenemos también el usuario experto. El usuario experto tiene en conocimiento muchas funciones. Un usuario experto o un usuario key user, como también se le conoce, trabaja en el ambiente de calidad, en el ambiente de pruebas, para poder desarrollar o poner a prueba las diferentes herramientas que se van generando. Si de repente el comprador indica que tiene que descargar quizás 2, 3 o 5 reportes para armar su planificación de compras, y para descargar esos reportes se demora quizás 1, 2 o 3 horas, o quizás lo dejo cargando en la madrugada para el día siguiente tenerlo listo. Entonces lo que se puede hacer es generar una transacción Z o un reporte Z. Cuando se genera ese reporte Z, quien va a poner a prueba, primeramente, va a ser el usuario experto, porque conoce también no solamente la información que va a utilizar el área de compras, sino también el impacto que va a tener esa información respecto a otros módulos, ¿no? Respecto al módulo financiero. Tiene que revisar si está jalando quizás las cuentas correctas de la parte financiera. ¿Ok? Entonces, el usuario experto tiene un gran conocimiento en diferentes funciones o módulos. Por lo general trabaja con el sistema GUI, que es el SAP GUI instalado localmente para el ingreso a través del SAP Logón, y de esta manera desarrollar a través de transacciones los procesos del día a día. Conoce transacciones, en este caso, conoce transacciones muy a detalle, ¿no? Y también sus diferentes variantes en este caso. Porque en una transacción, que es por ejemplo la creación de Solpet, yo puedo realizar 7 u 8 actividades. Basta que yo cambie, por ejemplo, el tipo de imputación y ya cambia el escenario o presentación de esa transacción. Entonces, tiene el conocimiento este usuario experto de cuáles son las diferentes variantes que tiene esa transacción. Mientras que el usuario ocasional, ¿no? Él sabe que tiene que ingresar de repente para la creación de su pedido de servicio, tiene que colocar tipo de posición, servicio. Listo, es todo lo que necesita saber en ese caso. No necesita saber de repente qué pasa si coloca tipo de imputación, consignación, porque quizás no trabaja con esas funciones, ¿no? Él tiene muy en claro cuáles son las funciones y qué información necesita. El usuario experto va un poquito más allá para tener la visión completa de cómo funciona todo ese proceso. Y de igual manera con los sistemas múltiples. Con sistemas múltiples se refiere a que también conoce la integración con otras herramientas fuera del sistema ERP, ya que el sistema SAP o la empresa SAP brinda diferentes aplicaciones fuera del ERP para el desarrollo de las actividades. Por ejemplo, tenemos el SAP Ariba, ¿no? El SAP Analytics Cloud, el SAP SuccessFactors, el SAP Fieldglass, el SAP Concur, entre otras diferentes herramientas. Entonces, este usuario las conoce muy bien. Y por último, tenemos al usuario desarrollador. El usuario desarrollador se encarga de realizar la programación. Como el propio nombre le indica, se encarga del desarrollo. En su momento habíamos comentado que el usuario necesitaba crear un nuevo reporte para que se genere, ¿no? De forma más ágil. Entonces, el desarrollador se va a encargar de crear esa nueva transacción Z en el sistema y lo va a hacer en este ambiente, en el ambiente de desarrollo. Una vez que se realice ese desarrollo, pasa al ambiente de calidad para que el usuario experto lo revise y ver si cumple con todas las especificaciones que ha solicitado el usuario.
Si cumple con todas las indicaciones, está ok, pasa al ambiente de producción. Y de esta manera el usuario ya puede trabajar con su nueva transacción con la información que necesite, reduciendo así la carga de trabajo en este caso. De repente su reporte anterior se demoraba 5 o 7 horas, estaba comentando, y ahora lo puede realizar en 10 o 15 minutos. ¿Correcto? Hay información, hay casos que se dan de esta manera, hay casos que lo realizan de forma manual y se demoran incluso semanas, pero con desarrollo Z o con automatizaciones se puede ahorrar tiempo, se puede optimizar hasta en minutos, ¿no? Se puede reducir actividades que se realizaban manualmente y en algunos casos se pueden cometer errores también, ¿no? En esos casos serán de 2 semanas, se reducen a 10, 15 minutos. ¿Ok? Entonces todo es cuestión de enfocarnos en estos diferentes tipos de usuarios. De acuerdo a su expertise o su enfoque profesional, ustedes pueden tomar la decisión de qué usuario, ¿no?, se alinea mejor a su enfoque profesional. Si de repente ustedes quieren especializarse en la cadena de suministro, quieren trabajar en la parte de compras, pues en ese caso el sistema SAP lo van a utilizar como herramienta para la gestión de sus actividades. Pero si ustedes quieren especializar de repente en el área de TI, en el área de tecnología de la información, pueden especializarse como usuarios expertos, usuarios desarrolladores y ya manejar todo el sistema SAP, ¿no? Conocer varios módulos, conocer la integración de estos módulos, conocer la parte de configuración, el customizing de estos módulos y ya profundizar mucho más en un sistema SAP para brindar las mejores soluciones a los usuarios finales. Entonces, acá tenemos uno de los proyectos. Acá quería mostrarles a ustedes un proyecto muy bueno que del grupo anterior que ha finalizado el curso es de SAP HANA Integral, ¿ya? Bueno, los créditos acá a los alumnos que ven en pantalla, y un excelente trabajo. Entonces, me gustaría compartir con ustedes este proyecto que han realizado los alumnos, el cual para que cerrar un poco, el cual pueden ver ustedes cuál es la información que se llega a ir gestionando. Uy, dejé de compartir pantalla. A ver, denme un segundo. Avisan si se ve la pantalla. ¿Ya? Confirmando si se ve la pantalla. Entonces, esos son los últimos trabajos que han realizado los alumnos. ¿Ok? Vamos a revisar, por ejemplo, el caso de Alicor. Este es el trabajo que han presentado. Solo otra pantalla. A ver, un segundo. Vamos a pasarlo para acá. Ahí está. Entonces, este es un trabajo que han realizado los alumnos, el cual ha sido un acompañamiento con mi persona, ¿no? Acá pueden ver ustedes el índice, ya desde el índice pueden ver ustedes que se ha hecho un muy buen trabajo, bastante detallado, bastante especificado, con toda la investigación del caso y con todas las diferentes actividades y los procesos en el sistema SAP. ¿Ven? Todo esto de acá que indican códigos son las transacciones que los muchachos han utilizado para poder realizar la creación de sus procesos. Entonces, el proceso consiste en diferentes etapas. En las primeras etapas, como el usuario o el alumno está teniendo un primer acercamiento con el sistema SAP, la primera semana es bastante tranquilo para no asustar en ese caso a los usuarios, los alumnos que recién se están incorporando. Entonces se les deja un trabajo de investigación para que los alumnos coordinen también y vayan coordinando con su grupo, vayan haciendo reuniones para que escojan una empresa. Una vez que escogen la empresa, van a realizar un proceso de investigación, van investigando cuáles son los proveedores que tiene esa empresa, cuáles son los productos que comercializa esa empresa, cómo se realiza la fabricación de este producto. ¿Correcto? Acá vemos, por ejemplo, los proveedores, ¿no? Acá vemos la información de los diferentes proveedores, marcas, entre otros. ¿Ok? Ahí está todo el trabajo que han realizado. Acá también está el trabajo de cómo se realiza o cómo se fabrica el producto que han escogido.
cuáles son las operaciones, cuáles son los componentes, y aquí ya entra en juego la parte del sistema SAP, ¿no? Todo lo que han investigado, todo lo que han ido investigando, lo plasman en el sistema SAP. Crean sus productos, registran estos materiales, le asignan una lista de materiales o una explosión de materiales, como seguramente lo conocerán, indicando las cantidades exactas que van a necesitar para la fabricación de sus productos. Los alumnos van creando cada uno de estos materiales, claro, en este caso con acompañamiento del docente, ya sea de mi persona, con algún otro docente del staff altamente capacitado que cuenta en la institución, ¿no? Y acá, como vemos, va creando su lista de materiales. Ahora, en el caso del sistema SAP, el sistema SAP es un sistema bastante amigable. Cuando se suscita algún error, cuando yo estoy trabajando de repente en la creación, de repente acá como ustedes ven bastantes pantallitas, bastantes datos, pensarán que es bastante complicado, ¿no? Que tienen que conocer cada uno de los campos. En este caso, el sistema SAP tiene datos obligatorios, datos que sí o sí tienes que ingresar y datos opcionales. Entonces, si tú no ingresas de repente algún dato obligatorio, el sistema SAP te va a avisar, te va a decir, oye, por si acaso, te falta ingresar la cantidad. No, no puedes crear una lista de materiales sin la cantidad. Entonces, te avisa mediante un mensaje, el cual podemos dar lectura y resolver sin problema. No, no es un mensaje en clave, con código, con palabras técnicas, para nada. Es bastante preciso. Si te falta ingresar la cantidad, aparece un mensaje indicando ingrese cantidad. Así de sencillo. Si te falta ingresar la fecha de entrega, te dice ingresa la fecha de entrega. No, no te dice con información técnica, no te complica la vida. Es bastante sencillo de mirar. ¿Ok? Y acá, por ejemplo, han realizado el abastecimiento, ¿no? Muy bien, ahí bastante detallado. En este caso voy a sacar un poquito ahí. Sacar los alumnos, como iban a realizar un proceso de fabricación, entonces tengamos en cuenta, si yo voy a fabricar, tengo que tener esto. Es como cuando vamos a preparar, de repente, siempre pongo en ese caso el ejemplo del pastel, aunque no sepa preparar un pastel en ese caso, pero siempre lo pongo porque es bastante sencillo de comprender en las clases. Entonces, si yo voy a preparar un pastel y veo en la alacena que no hay harina, no voy a poder preparar ese pastel. Lo mismo funciona en el sistema SAP. Los alumnos han escogido en este caso la galleta para la fabricación. Entonces, ellos quieren fabricar estas galletas, pero si yo no tengo los insumos, no tengo la harina, el azúcar, la sal, no voy a poder fabricar la galleta. Me parece que es galleta de grasitas. Por eso, acá los alumnos realizan un abastecimiento, que también lo vemos en clase. Cada uno de esos pasos que ingresan los alumnos es el reflejo de lo que trabajamos en clase, ¿no? Cada uno con diferentes clases, en este caso de los módulos, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, la creación del pedido, que ya se fija a un proveedor, ¿correcto? Se ingresa a un proveedor, se ingresa la mercadería, se ingresa la factura. Entonces, estos son casos que se van dando en el día a día en diferentes corporativos. Si yo me incorporo a una empresa y veo que no hay materiales, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que revisar mi proceso de compra. Como les indico a los alumnos, todo proceso de compra inicia por una necesidad, ya sea a nivel corporativo o a nivel personal. Si se me acaba un cuaderno donde tengo que llevar mis apuntes, ¿qué voy a hacer? Una compra. Estoy comprando, ¿no? Porque existe una necesidad. Lo mismo es en las empresas. Las empresas van a realizar un abastecimiento porque hay una necesidad que cubrir, ya sea para una fabricación, ya sea para cubrir un stock. Entonces, hay un abastecimiento. Ahorita y bueno, acá, detallando un poquito más el trabajo de los alumnos, han realizado la creación de las versiones de fabricación, ¿no? Aquí los alumnos, para poder crear una orden de fabricación, y esto ya entraría en el módulo EPP, para crear una orden de fabricación hay que cumplir con ciertos datos maestros. En clase se les explica, ¿no? Se les detalla cuáles son estos datos maestros.
Entonces ya los alumnos con el expertise de la clase, ¿no? Con toda la información, crean ellos su versión de fabricación, ¿no? También, obviamente, el proceso de investigación que los alumnos realizan para poder determinar cuáles son los componentes para la fabricación de la galleta de casitas, cuáles, perdón, la galleta casita, cuáles son las operaciones y luego asignan una versión de fabricación. Pues ahí le asignan una hoja de ruta. La hoja de ruta es una secuencia de operación. De repente primero pasa por la molienda, después pasa por el mezclado, después por el horneado, ¿no? Toda esa secuencia de operaciones se ingresa en el sistema SAP en la hoja de ruta. Luego tenemos la lista de materiales, que esto ya tenemos bastante claro, ¿no? Son la lista de componentes. Pues eso también lo tienen que registrar en el sistema SAP. ¿Ok? Luego crean la orden de fabricación. Luego, los alumnos han realizado la creación de su orden de fabricación, ¿no? Esto lo realizan con un objetivo. Las empresas fabrican, producen con un objetivo. En este caso, el objetivo es vender esos productos. ¿Correcto? Porque en ese caso, si la empresa fabrica galletas casino, es para la venta, para ponerlo en el mercado nacional o extranjero y sea consumido por los diferentes clientes, ¿no? Entonces, aquí tenemos todo el detalle bastante especificado, por eso les decía que me encantó este proyecto, muy bien detallado, inclusive un plus que le han colocado ahí con algunas notas, de repente qué pasa si sale un error por ahí, está bastante detallado y me gustó muchísimo, ¿no? Entonces, este trabajo no solamente sirve para sustentar el conocimiento que el alumno ha adquirido y obtenga su nota en un certificado, sino también este trabajo le va a servir para que cuando de acá a un mes quiera practicar, o de acá a 2 meses, 3 meses, quiera practicar en el sistema, porque cuenta con una licencia por muchos meses, pueda revisar este documento y recuerde todo lo que ha realizado, inclusive pueda replicarlo. Entonces, este documento así, bastante detallado, le va a servir también al alumno para que pueda replicar los casos y repasar, ¿correcto? Luego acá vemos la parte de ventas, ¿no? Acá está la parte de ventas, el cual acá los alumnos hacen algunos ajustes, ¿no? Y como vemos, hacen algunos ajustes de su material para que pueda cumplir con los requisitos para ponerlo en venta. Acá crean las consultas, acá crean las peticiones de oferta o cotizaciones, como nosotros lo conocemos, ¿correcto? Y crea toda la información en el sistema SAP para este ciclo de ventas, ¿correcto? Vemos. Estimados, entonces, este sería el trabajo que vienen realizando. Bueno, voy a ir avanzando un poco acá, ¿no? Acá, bueno, ven ustedes que envían toda la información, inclusive acá está la información en SAP Fiori. Esta pantallita que vemos acá es de SAP Fiori, y acá los alumnos están descargando lo que es la lista de pedidos de clientes. Entonces, esta captura de acá, esta figura 66, es de SAP Fiori. SAP GUI, para acá les muestro para que ustedes lo tengan bastante diferenciado. SAP GUI es este de acá, el que yo instalo en el escritorio, ¿correcto? El que yo instalo en el escritorio, este es SAP GUI, puede ingresar, ¿no? Ingreso acá, segundo. Entonces yo ingreso al sistema SAP a través de SAP Logon, a través de SAP GUI y puedo realizar. Pero este SAP GUI, este SAP Logon solamente lo puedo instalar en una computadora, ¿no? O una laptop. ¿Ok? Entonces, si yo quiero trabajar de repente desde una tablet, también lo puedo hacer con SAP Fiori. Se ingresa con una URL que le compartimos en ese caso a los alumnos y los alumnos pueden ingresar desde cualquier dispositivo. No hay necesidad de que esté trabajando en una laptop o una PC. Pues pueden hacerlo desde acá. De repente justo ahí han salido de vacaciones, ¿no? Y quieren cumplir con su entrega de trabajo, pueden avanzarlo desde la tablet o el móvil. Y pueden crear, pueden hacer un seguimiento, pueden descargar.
pueden obtener reportes, pueden descargarlo en Excel, bueno, en cualquier otro formato que se necesite, ¿no? Pueden ver métricas también, métricas, gráficos, diagramas, como vemos acá. En este caso es el primer pedido que tiene este cliente que han registrado los alumnos, ¿no? Por eso vemos ahí un gráfico con una unidad. ¿Ok? Pero conforme se va generando más pedidos, se va alimentando ahí la información. Igual podemos buscar acá los productos, por ejemplo, acá están buscando, han encontrado el producto Gaita Casino. De igual manera, gráfico, en este caso, para este producto, igual como es un producto nuevo que recién han creado, no se encontrará eh, muchos cambios o muchas gestiones con ese material. Por eso vemos un gráfico así. Y bueno, acá los alumnos han realizado también la salida de mercadería. ¿Ok? Hay algunos mensajes de error, eso para que tengan mapeado cuando se había indicado, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos un mensaje de error? Y acá está la solución. Y por eso les decía que es bastante útil este proyecto, porque en el proyecto, en la cancha, ahí es donde se ve dónde están los errores y acá cómo lo han solucionado. ¿Ven? Acá dice, inclusive, ¿no? Cómo lo han solucionado. Igual, en este caso, los diferentes alumnos ahí plasman sus trabajos, plasman notas muy importantes, plasman soluciones a errores que se han planteado o se han suscitado al momento de trabajar con sus proyectos. Porque en las clases yo les puedo dar todas las pautas, el escenario ideal de repente. Pero sabemos que eso en la cancha, en el corporativo, no funciona de esa manera. En el corporativo se va a presentar diferentes errores y nosotros tenemos que saber cómo atender esos diferentes errores. ¿Cómo podemos buscar esos errores? ¿Dónde podemos buscar esos errores? ¿Cómo podemos solucionarlo? ¿No? Entonces, tenemos que tener este conocimiento. Entonces, yo le doy todas las pautas para que puedan los alumnos resolver cualquier tipo de error que se vaya dando al momento de la gestión de sus procesos. ¿Ok? Tenemos mucha más información. Acá está la parte financiera también que trabajamos en clase, la creación de acreedores, esto con la última versión que tenemos, que es el S4HANA. ¿Ok? Ahí tenemos la transacción BP de la Business Partner. Y acá el alumno va creando sus acreedores. ¿Ok? Ahí está, como socios comerciales. Luego, nuevamente, tenemos acá la información de SAP Fiori. Acá, como vemos en esta pantalla, lo que ha hecho el usuario es buscar proveedores y acá le han aparecido todos los targets o resultados para la gestión con proveedores, ¿no? Cada una de estas tarjetas se incorpora en SAP Fiori, en el Launchpad, como se conoce, para la gestión de actividades por diferentes consultores de SAP Fiori. Entonces, se pueden incorporar muchas más tarjetas acá en esta parte para la gestión o actividades con el proveedor y de acuerdo a actividades o tarjetas se puede realizar algunas funciones, ¿no? Algún seguimiento, algún análisis, alguna trazabilidad, ¿no? Por ejemplo, acá los alumnos de SAP Fiori han visualizado el proveedor y acá pueden ver la información. También se podría hacer alguna modificación del proveedor en SAP Fiori. ¿Ven? Ahí está modificar o visualizar el registro de facturas, desde finanzas. Este sería el registro de facturas de finanzas. Acá sí necesitamos un poquito de los conocimientos de contabilidad general para poder ingresar a las diferentes cuentas de gasto. Bueno, acá ya manejamos un poco la parte contable, ¿no? Y el registro de partidas dobles. Pero igual, si tenemos alguna duda o consulta, ¿no? Yo les explico, yo les detallo a los alumnos, ¿no? Acá no se necesita ser un experto contable para poder realizar el registro en el sistema SAP, ¿ya? Pero sí hay que tener las nociones de cómo funciona el plan contable o la estructura contable bajo las normativas o directrices de, en este caso, del ente regulador. Acá en Perú sería SUNAT, ¿no? Y por último, acá todas las transacciones que han utilizado. ¿Ven? Todo este listado son las transacciones que han utilizado y que vemos durante la clase. Como ven, son muchísimas transacciones. Todas estas transacciones son estándar. La funcionalidad de esas transacciones
tal cual como lo hemos trabajado, va a ser la misma funcionalidad en cualquier corporativo, ya sea a nivel nacional o del mundo. Si yo utilizo la transacción ME51N para crear una solver en, en clase, voy a utilizar la misma transacción para crear una solver en una empresa de Alemania, si esta empresa trabaja con SAP. Si ingreso al grupo Gloria y me dicen crear una solver, también voy a utilizar la ME51N. Si ingreso al grupo Intercore y me dicen crear una solver, voy a utilizar la misma transacción. ¿Ven? Son transacciones estándar. Conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones que han llegado acá los estimados alumnos, ¿no? Después del arduo trabajo que han realizado? Recomendaciones. ¿Ok? Muy bien. Bueno, acá algunas notas, matrices que van colocando, ¿correcto? Anexos, entre otros documentos. Ok, estimados, entonces este es un trabajo que han realizado los alumnos y como ven, hay muchos más. Cada uno de los diferentes grupos va a realizar sus proyectos, ¿no? Lo realizan en conjunto, en acompañamiento. Hay un avance, hay un cronograma que se especifica para la realización de cada uno de los diferentes avances para que el alumno pueda ir teniendo un manejo más cercano con el sistema SAP. ¿Ok?